Listo, muy bien. Saludar, ¿no? A todos ustedes, ¿no? Maestro Gabriel Vargas, ¿no? Lozano, de México. Y la verdad que nosotros, como grupo de investigaciones filosóficas de Perú, estamos haciendo una serie de conversatorios, ¿no? Para poder, digamos, comprender más o menos, a grosso modo, lo que es la eliminación, su desfiguración o el que se haya diluido el curso de filosofía, ¿no? Es en ese sentido que estamos invitando hoy hemos invitado desde docentes de filosofía, digamos, pedagogos, investigadores, para que puedan, digamos, dar algunos alcances sobre esta problemática, ¿no? Y desde ya agradecer, maestro, eh, que pueda estar acá usted con nosotros, que no solamente ha hecho una lucha con otros docentes, ¿no? Ahí en México, porque no se ha eliminado el curso de filosofía, sino que ha hecho investigaciones también con otros docentes, ¿no? Digamos, desenmascarando, ¿no? Y poniendo sobre el tapete qué es, por qué se intenta retirar el curso de filosofía, cuál es la relación con el enfoque de competencias, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Y también saludar al maestro que va a estar a cargo de esta entrevista, ¿no? Es el maestro Héctor León, también de México, ¿no? Que forma parte del comité, ¿no? De México por la defensa de la filosofía. Y agradecer, sin más, su presencia de ustedes y que podamos, digamos, entender un poquito más esta problemática. Héctor. Bueno, pues quisiera antes agradecerles a ustedes la invitación. Ya estuve con ustedes en otra oportunidad. Realmente son muy importantes estas reuniones porque aparte de lo valioso que han sido las exposiciones, realmente son necesarias. Y además, pues, la lucha de ustedes allá en Perú tiene toda nuestra solidaridad siempre. Eh, ahora por la filosofía y en otras oportunidades, toda la historia que han tenido ustedes y que nosotros hemos estado siempre pendientes de lo que ocurre en su maravilloso país. Gracias también a Héctor que nos modera aquí, gran amigo y colega, parte del CONADEFI y del Observatorio Filosófico del Norte y experto en comunicaciones, filósofo experto en comunicaciones, que no se da siempre, por cierto. Bueno, buenas tardes, Gabriel, compañeras, compañeros. Vamos iniciando esta conversación. Agradezco al colectivo la posibilidad de moderar este diálogo con Gabriel Vargas Lozano. Este es nuestra segunda conversación del día. Previamente hemos tenido una conversación. Anteriormente tuvimos un diálogo muy rico de manera previa, dirigido una charla por Sara Portus, aquí presente, quien entrevistó y conversó a Araceli de Uruguay. Ahora esta conversación está en el mismo tenor, es una conversación con Gabriel Vargas Lozano, en razón de evidenciar el problema de la filosofía y su exclusión en los programas formales, y un problema directamente colateral, que es el tema de la educación por competencias, o la educación, como se le guste llamar, una educación marcada por una lógica neoliberal o liberalizada. ¿Por qué lo digo así? Porque no todos los países, no en todos los casos, hablamos del mismo modelo de la educación por competencias. Hay países que hablan de una educación disciplinar, hay modelos de diseño curricular, hay diversos modelos, pero la coincidencia será una educación atravesada por una lógica
de capitalismo, ¿no? Que subordina la educación al mercado. Para empezar, presentaré a Gabriel, después señalaré la dinámica de la sesión y entonces podríamos iniciar. ¿Quién es Gabriel Vargas Lozano? Para quienes no lo conocen, aunque es un poco difícil eso porque es un profesor mexicano con amplia trayectoria y reconocimiento. Ustedes deben de saber que Gabriel Vargas Lozano es, antes que profesor, antes que filósofo, es, por decirlo así, un pensador crítico de la realidad mexicana. Es, entre otros muchos colegas, un incansable promotor de la filosofía, un promotor y divulgador de la filosofía. Y esto está asociado con su trayectoria académica de muchas décadas de docente. Lo que muchos deben de saber es que Gabriel, junto con otros dos colegas, Guillermo Hurtado y Alfredo, fundaron por ahí del 2010 2009. el Observatorio Filosófico de México, ¿no? Un observatorio que surge a propósito de la reforma de Felipe Calderón, quien excluye a la filosofía de las aulas. La defensa del observatorio de Gabriel aquí presente logró que justamente se revirtiera eso. Y desde entonces el observatorio ha sido un referente para quienes nos dedicamos a la promoción y la defensa de la filosofía, de tal modo que este movimiento, este colectivo ha dado lugar en México a la fundación de muchos otros observatorios y colectivos, hoy articulados recientemente en lo que llamamos el Comité Nacional en Defensa de la Filosofía. De quien Gabriel es uno de los principales representantes y promotores. ¿Qué más se puede decir de Gabriel para quienes no lo conocen? Bueno, Gabriel es originario de la Perla Tapatía, es tapatío de Guadalajara, aunque atravesado por las lógicas de la selva de asfalto, vive en la Ciudad de México, donde es profesor investigador en el Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma Metropolitana. Toda su trayectoria ha estado marcada por este departamento, por esta universidad y por la UNAM, donde también fue profesor, donde estudió el doctorado en filosofía. Gabriel tiene una trayectoria muy amplia, lo mismo como investigador fue director de una de las revistas más prestigiadas de nuestro país, Dialéctica, fue en su momento presidente del organismo más importante que aglutina filósofos en México, la Asociación Filosófica Mexicana, hacia el 2002-2004, es un incansable recuperador, promotor de la filosofía latinoamericana e iberoamericana. Uno de los trabajos que Gabriel ha coordinado es el CEFILIBE, el Centro de Documentación en Filosofía Latinoamericana Iberoamericana. Y ustedes podrían consultar una lista enorme de trabajos que Gabriel tiene en términos de defensa y promoción de la filosofía. No diré más porque su trayectoria es amplia. En todo caso, lo que habría que recuperar es uno de los últimos libros de Gabriel, de los muchos que tiene, está justamente titulado así. El tema es el tema de la defensa de la filosofía, ¿no? De tal manera que este trabajo de Gabriel no solo es un ejercicio por el cual ha querido mostrar la relevancia, el valor de la filosofía, sino justamente las muchas tareas que tenemos quienes nos dedicamos a su enseñanza. El diálogo que tendremos el día de hoy está marcado, atravesado justamente por estos tenores, por estos aristas. De tal modo que, Gabriel, te propongo que tengamos una conversación en torno a una pregunta fundamental, y después de que puedas decir tu palabra sobre esta, te haría tal vez otras preguntas
Una vez que terminemos un bloque de conversaciones entre tu persona y un servidor, cederemos la conversación a quienes nos siguen por Facebook o mis colegas que están en esta sala virtual de Zoom. Dicho lo anterior, Gabriel, si te parece, conversemos en torno a un asunto que es fundamental para México y para América Latina. ¿Por qué las humanidades y con ello la filosofía en los últimos años, en las últimas décadas, han sido desplazadas por una lógica de capital, por esto que hemos llamado las políticas neoliberales, que sabemos el caso mexicano se inicia por ahí de la década de los 80s? En tu lectura, ¿cuáles son algunas de las causas explicativas de este fenómeno, Gabriel? Bueno, muchas gracias, Héctor. Y pues buenas tardes a todos los que nos escuchan y nos ven. Yo lo que efectivamente en el libro En defensa de la filosofía, yo aquí puse en el chat, en donde pueden ustedes bajarlo en forma directa, que es este libro llamado En defensa de la filosofía, que es una reflexión sobre las diferentes, los problemas que tuvimos para tratar de reponer las disciplinas filosóficas y todos los recursos y todas las experiencias que tuvimos. Realmente es una reflexión sobre estas experiencias. Así que les, se los dejo allí. Allí encontrarán además otros libros que luego tal vez mencione. Bueno, efectivamente hay un problema que hemos tenido en general y que es que la filosofía no aparece en los medios de comunicación masivos, tampoco forma parte, y eso es muy diferente, de la opinión pública. O sea, los filósofos no participan dentro de la lucha política, la opinión pública, no son escuchados, digamos, salvo una rarísima excepción. La rarísima excepción es Chomsky, por ejemplo. O ahora que se lanza la presidencia este filósofo negro, Cornel West, en Estados Unidos, pues para escuchar, para que se escuche un poco más. Pero en general, la filosofía no tiene presencia en la opinión pública. Y tampoco, y ahora se ha eliminado también, o se ha querido eliminar en forma gradual de la educación. Podríamos decir que en todos los países, en América Latina, en algunos países no ha habido nunca filosofía en la educación media. En otros, como el caso del Perú, entiendo que hubo filosofía, pero Fujimori le eliminó las disciplinas. En nuestro caso, en 2008, justamente Felipe Calderón, presidente conservador, eliminó simplemente las disciplinas filosóficas. Pero como en ese momento había una serie de contradicciones, pudimos nosotros reivindicar las disciplinas después de una larga lucha en donde intervinieron muchas personas, hicimos un movimiento bastante fuerte. Si quieren, creo que ya algo ha hablado Héctor en su intervención anterior, pero si quieren podemos hablar un poco más de eso. Pero en fin, en 2008 el gobierno de Felipe Calderón eliminó las disciplinas filosóficas. Así, de un plumazo, con un memorándum, quítense. Y realmente es en 2009 al crear el Observatorio Filosófico de México, que también tenemos nuestra página, por cierto, que así se puede encontrar. Allí, digamos, en esta, en el observatorio, pues hicimos esa lucha para reivindicar las disciplinas filosóficas. Bueno, lo que ocurre también es que en el mundo anglosajón, en los Estados Unidos, Inglaterra, en la educación media superior no hay filosofía. En donde hay filosofía con muchos altibajos, como aquí se ha dicho, es en España. En España ponen y quitan disciplinas, quieren eliminarlas,
Y ahora es muy grave toda esta intervención. Pero hay ciertos países con una tradición, estoy hablando de la educación, ¿no? Porque en Estados Unidos, por ejemplo, hay una gran actividad filosófica, pero a nivel, digamos, profesional, no en la educación media superior, allí no hay. En Inglaterra también hay ciertas zonas de filosofía muy activas, pero en la educación media superior no la hay. En cambio, en Francia sigue existiendo y hay algunas iniciativas. Y la pregunta que hago es, entonces, ¿por qué razones ocurre esto? ¿Por qué ha ido desapareciendo la filosofía? ¿O por qué la OCDE, por ejemplo, da una serie de propuestas para la educación, igual el Banco Mundial, igual el Fondo Monetario Internacional, y no menciona la filosofía? Como dice Martha Nussbaum en su libro llamado Not for Profit, no por ganancia, digamos, Martha Nussbaum dice que la desaparición de la filosofía en las humanidades ha transcurrido como un cáncer. Es decir, la OCDE no dice quiten la filosofía, la OCDE simplemente la quita, o sea, la elimina. Y entonces ese es un problema muy importante porque es una forma específica. Ahora, otra forma de eliminar la filosofía ha sido con el método que han utilizado, que como se ha dicho aquí mucho, es de competencias, y el método también que se utilizó aquí en México en un momento dado, y ahora ese método de competencias se ha transformado en transversalidad, y justamente esa transversalidad también elimina las disciplinas. En una intervención que escuché de un compañero español, ¿sí? El compañero Mesa, creo, ¿sí? Él habla de cómo están difuminando las disciplinas y convirtiéndolas en campos de trabajo, en campos específicos. Bueno, hay un intento entonces de desaparición de la filosofía. ¿Por qué ocurre esto? Es la pregunta. ¿Por qué ocurre esta eliminación en todos niveles y en muchos aspectos? Yo creo que ocurre porque en un periodo determinado la filosofía fue útil para las fuerzas que estaban luchando por el poder. Un ejemplo muy claro de esto es la Ilustración. En la Ilustración francesa, los filósofos hicieron una crítica muy fuerte contra la monarquía, muy fuerte contra el poder de la iglesia, y además propusieron nuevas cosas. Vamos, crearon todo un imaginario de lo que iba a ser el mundo futuro. Y luego entonces se vino la Revolución Francesa, y en el caso de la Revolución Francesa, y la Revolución Francesa, digamos, como siempre hay luchas políticas, y en esas luchas ganan ciertas fuerzas. Las fuerzas que ganaron fueron la burguesía. Y la burguesía aprovechó muchas de las cosas que los filósofos habían dicho en general para utilizarlas y aprovecharlas en su nombre. Voy a poner un ejemplo. Montesquieu dice, bueno, a ver, el poder no puede estar en una sola persona, debe estar dividido en tres: ejecutivo, legislativo, judicial, para que haya un equilibrio. Entonces esa fue la idea de Montesquieu. ¿Qué es lo que hizo la burguesía cuando llegó al poder? Pues lo adoptó. Efectivamente, hay que dividir el poder en tres, pero luego distorsionó. Es decir, en México el ejecutivo es el que gobernaba frente al legislativo y al judicial, y los legislativo y judicial solo estaban ahí un poco de adorno, ¿no? Y así ocurre en muchos países. Es decir, el filósofo propone una buena idea, pero luego
los que tienen el poder la distorsionan. Esa es una. Por ejemplo, la otra es la tesis básica que colaboró para el desarrollo de la sociedad, fue por la enciclopedia. Y la idea de que en lugar de era necesaria la razón, la ciencia. Y bueno, el capitalismo no solo digamos, utilizado la ciencia, sino también las nuevas tecnologías, es decir, la ha convertido en el centro de todo el proceso. Pero no en la idea que tenían ni Diderot ni de D'Alembert, de ninguna manera, sino una distorsión también del conocimiento. Otra distorsión la tenemos también en el marxismo. En el caso de Marx, desarrolló una teoría crítica, ¿no? Y el caso de José Stalin la volvió una teoría acrítica, y no solo acrítica, sino doctrinaria, esquemática. Incluso deformaron. A mí, uno de los grandes traductores de Marx y Engels, que fue don Wenceslao Roses, me dio una entrevista, y esta entrevista la publiqué yo en un libro, y en esa entrevista me decía Wenceslao que pues los rusos modificaban las ideas de Marx y las ideas de Engels para adaptarlas a las condiciones que Stalin necesitaba en aquel periodo. O sea, un esquematismo. Entonces, o sea que la filosofía ha sido propuesta, pero luego los que tienen el poder la utilizan de manera que puedan. Otro ejemplo, el ejemplo es de Mussolini. Mussolini utilizó su filósofo de cabecera, Giovanni Gentile, que le hacía incluso no solo los discursos, sino el manifiesto fascista, ¿no? Y claro, esto, si el filósofo colabora con el poder, pues entonces el poder lo premia, lo saca en todas partes, etcétera. Eso en el pasado, ya ahorita no veo claro. Y el otro también que fue utilizado fue, o que colaboró con el nazismo, fue Heidegger, ¿no? Entonces, tenemos eso. Ahora, tenemos también lo opuesto. Los filósofos siempre han tenido también esta posición crítica, ¿no? Y esa posición crítica que no han tenido el poder, por cierto. Marx nunca tuvo el poder, entonces Marx permaneció siempre crítico. Pero hay otros, George Lucas, o digamos, en el caso de Italia, justamente el poder de Mussolini metió a Antonio Gramsci a la cárcel para que muriera. Incluso el juez dijo, hay que impedir que esta mente piense, dijeron. Gramsci se vengó desde luego haciendo uno de los grandes libros clásicos de la filosofía política, como son los cuadernos de la cárcel, pero lo sacó allí subrepticiamente, unos cuadernos, su cuñada. Entonces, bueno, tenemos entonces la tesis básica, es que la filosofía, mientras le sirvió al grupo en el poder, la utilizó y la deformó. Pero cuando ya no le interesó, cuando ya no le fue útil, entonces la ha eliminado. ¿En qué sentido la ha eliminado? Vamos a decir que hay dos sentidos. Por un lado, ha eliminado la filosofía y la ha convertido en, digamos, psicología social, en sociología, en ideologías, sobre todo en ideologías. Uno de los que colaboró con esto fue el sobrino de Freud, ¿no? Bernays. Bernays fue el que desarrolló en los años 20 la teoría de la propaganda y toda esta idea de la construcción de las imágenes ideológicas. Entonces,
digamos, para poder legitimar el poder, ya no necesitaron de la filosofía. Y ahora tenían, en lugar de eso, las nuevas técnicas de la publicidad, las nuevas técnicas de la enajenación y todo esto. Entonces, por eso, entonces, una de las razones por las cuales la filosofía ya no aparece es esa, es justamente la idea de que no necesitan la filosofía para legitimar su poder. Y, por el contrario, la filosofía es crítica. Su carácter esencial es un discurso crítico y, por lo tanto, van a impedir de todas maneras y de todas formas su difusión. Pero ahora está todavía más grave porque están tratando en la educación de difuminar la filosofía y de no utilizarla. Ahora, por el contrario, tenemos una serie de iniciativas, digamos, ¿no? Que tratan de romper el cerco, ¿no? De este cerco. ¿Cómo se puede romper el cerco? Ya algunos, pues por ejemplo, se ha hablado de los cafés filosóficos, se ha hablado de las consejerías filosóficas, en contra de esta enajenación que tienen a los niños metidos, niños y jóvenes, jóvenes, está lo de la filosofía para niños, ¿no? Nosotros, por cierto, en nuestra página está un libro que la UNESCO nos dio la posibilidad de publicarla en español, que se llama La filosofía, una escuela de la libertad. Ustedes pueden bajarlo del CECILIBE y allí van a ver que hay un capítulo excelente de Tocci, sobre un pedagogo francés, sobre cuál es la importancia de enseñar la filosofía a los niños. Ahora, nosotros hemos insistido aquí en México que es necesario que la filosofía se enseñe a los niños. Una verdadera filosofía, no unos que se dedican a hacer negocio con la filosofía para niños, sino una verdadera filósofos que realmente enseñen a los niños filosofía de acuerdo con el método de Lippmann, que es otra cosa muy diferente de la que nosotros estudiamos en las facultades, desde luego, ¿no? O sea, como ustedes sabrán, se trata de formas pedagógicas, cuentos, diálogos, comités de investigación de los niños, para cosas que les preocupan ellos. Entonces, es decir, la filosofía para niños tiene su propia metodología. Nosotros hicimos un coloquio sobre filosofía para niños en la Cámara de Diputados y tuvo un enorme éxito, pero el gobierno no ha querido introducirlo y no han querido preparar a la gente, porque no solo se trata de decir ahora se va a dar filosofía para niños, se trata de preparar a todo un grupo de gentes en ese propósito, para que el niño tenga defensas racionales frente al mundo tan hostil en que vive. Aquí en México y en todas partes tenemos un mundo violento, hostil, un mundo que para el niño parece incomprensible, pues, o que el niño sufre ese proceso. Y más los niños que estamos viendo ahorita atravesar todo México para tratar de ir a los Estados Unidos, arrastrados por sus padres, ¿no? Ese niño chico que no tiene las fuerzas, las defensas necesarias. Y la filosofía le puede dar defensas necesarias para entender el mundo en que vive. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer los que nos dedicamos a la filosofía y los que queremos hacer filosofía? Pues necesitamos juntarnos, reunirnos y compartir las experiencias como se hace aquí en este medio, pero también hacer una labor de romper el cerco para que la filosofía pueda difundirse. Ahora, para ello necesitamos una serie de medidas, ¿no?
una serie de medidas eh, que si quieres podemos hablar luego de ellas. Héctor, no sé si hasta aquí tienes alguna pregunta, porque ya me extendí con la primera. Es interesante lo que vas planteando, Gabriel. Y si estoy siguiendo la conversación, dices tú que hay causas explicativas de por qué las humanidades y la filosofía con ella han sido desplazadas. Dices, la filosofía ha sido útil al poder, pero también la filosofía ha sido crítica frente al poder, ¿no? Estas son dos causas explicativas. Una pregunta que yo te haría, Gabriel, es, en esto que estás al final presentando como pregunta tú mismo, dices tú, ¿qué le toca a los que hacemos filosofía? Yo te lo voy a preguntar de la siguiente manera. Tú nos señalas causas explicativas para este fenómeno que estamos viviendo en México y seguramente en América Latina. Gabriel, los filósofos, las filósofas, las escuelas de filosofía, eh, ¿somos causantes en alguna medida responsables de esto que está sucediendo? ¿En qué sentido? ¿Cómo? No sé, por ejemplo, te lo voy a preguntar de esta manera. El caso de México, tú y yo hemos tenido esta discusión varias veces, es el hecho irremediable de una filosofía marcada, atravesada por un colonialismo, ¿no? Una filosofía no solo marcadamente eurocentrada, sino una filosofía academicista. Eh, la pregunta la repito, Gabriel. ¿Cuáles son entonces las tareas, las responsabilidades? ¿En qué somos responsables? La comunidad filosófica, los profesionales de la filosofía, las profesionales de la filosofía, ¿cómo hemos provocado que nosotros hagamos una filosofía irrelevante, una filosofía que no importa, ¿no? No dice nada? Mira, es muy importante esa pregunta porque requeriría que los filósofos hiciéramos una autocrítica. Durante 30 años, la filosofía en México, y esos 30 los he vivido directamente, ¿no? O bien como testigo o bien como participante, la filosofía ha estado recluida en las universidades. Y no solo recluida en las universidades, sino que han cerrado la puerta por dentro. Es decir, han hecho doble cerradura y se han metido a temas solamente, digamos, muy digamos, especializados, que nadie entiende. Yo recuerdo de que un compañero, un amigo, un filósofo, colega, lo invitaron una vez a la televisión a hablar sobre filosofía y les dijo, bueno, pues es que lo que yo estudio tal vez no lo entiendan, es muy difícil. Y así se fue, entonces, ¿cómo? Entonces la gente dice, bueno, pues si es muy difícil, no se entiende, pues entonces, ¿para qué están, no? En realidad nosotros tenemos una gran responsabilidad de lo que ocurre. No somos los directamente responsables. Yo estoy hablando de que hay causas estructurales. El sistema económico, político, ideológico, cultural, tecnológico, está orientado en un sentido. Ahora, siempre los filósofos, tradicionalmente los grandes filósofos, han sido críticos y no se han dejado llevar por la corriente. Pero parece que en nuestro país, al menos en México, y tal vez en otros lugares, digamos, los filósofos nos hemos dormido, ¿sí? O nos hemos refugiado en las universidades y nos hemos, digamos, no, hemos descuidado el puente que debe haber entre la filosofía y la comunidad. Es con lo que decía Salazar Bondi, ¿no? Filósofo peruano importantísimo. Decía que había un profundo abismo entre los filósofos y la opinión pública. Claro que Salazar Bondi dice otras cosas que yo tengo bien estudiadas y que
yo creo que merecería un buen debate, ¿cierto? Pero pero por lo pronto eso yo lo tomo de Salazar Bondi, es decir, efectivamente hay un colonialismo, porque tuvimos 300 años de colonia, ¿sí? Hay un eurocentrismo en donde hay un descuido de nuestra propia tradición filosófica y hay un descuido de la relación entre filosofía y mundo y sociedad, ¿no? Cosa que, por cierto, no hay en filósofos como Ortega y Gasset. Ortega y Gasset era un filósofo que escribía cosas y que luego hablaba también de toros y hablaba de todo, ¿no? Es decir, había una relación. Y los grandes filósofos, creo yo, son los que toman los grandes problemas de la sociedad y los transforman. Pero como nosotros hemos vivido en sociedades con una gran, justamente, colonialismo, pues tenemos que hacer un esfuerzo crítico que yo creo que se puede hacer. Y yo creo que este grupo que se ha formado, el Comité en Defensa de la Filosofía, que está formado por 10 organizaciones nacionales de filosofía, pues puede hacer una buena labor en ese sentido. Sin la relación filosofía y sociedad, ¿no? Tender puentes entre la filosofía y la sociedad y romper con estas formas coloniales, estas dependencias, ¿sí? Yo creo que es muy importante. Pero la filosofía también debería de tratar los grandes problemas que hoy nos interesan. No, la filosofía no puede estar dedicada solo. Yo respeto muchísimo a la profundización teórica. Si acaso es novedosa, qué buena. Si es nada más repetir lo que decía Heidegger en Ser y Tiempo o algún otro filósofo, o Aristóteles incluso en la página 527 de la metafísica, que decía, bueno, eso es una labor filológica. Lo que se requiere también es una labor creativa. Y entonces nos hace falta, nosotros vivimos en un mundo tremendamente activo, en donde el filósofo tiene mucho que hacer, muchísimo que hacer, y tenemos que hacerlo, ¿no? Entonces, volver a la filosofía crítica, volver a esta concepción crítica. En este momento me viene a la cabeza esta polémica que hubo al principio del descubrimiento de América entre Bartolomé de las Casas y Ginés de Sepúlveda. Ginés de Sepúlveda tratando de justificar todo el colonialismo y la servidumbre, menospreciando a los indígenas, diciendo que no eran ni siquiera seres humanos, sino que una especie de bestias, etcétera. Y además basado en Tomás de Aquino y Aristóteles, ¿no? Y frente a él, Bartolomé diciéndole, no, estás equivocado, ni siquiera conoces bien las cosas ahí, ¿no? Hay, por cierto, un magnífico corto que se pasa en video en YouTube por ahí, de esa polémica, que hicieron los franceses, por cierto. Entonces, ahí tenemos el ejemplo de dos posiciones, ¿no? Una posición que se subordina al poder y que entiende la filosofía como legitimación, y una filosofía crítica. Entonces, justamente yo estoy de acuerdo contigo, Héctor, en el sentido de que hace falta que nuestros colegas empiecen a activarse, ¿no? Un poco. Lo cual en alguna medida representaría el desafío de que peruanos hagan filosofía peruana con sus problemas, de que bolivianos hagan filosofía boliviana a partir de su locus, de sus temas problemas, y lo mismo chilenos, argentinos y así sucesivamente, sin que eso dé lugar a una suerte de ser traspatio, ¿no? Sucursales, como sucede con los mercados, ¿no? Es decir, que ponemos un Oxxo por aquí y otro por allá, y a veces la filosofía y sobre todo en nuestras universidades
son eso, sucursales de lo que sí se conoce como filosofía. Ese sería un punto. Un punto siguiente, Gabriel, y al que quiero llevar la conversación, tiene que ver con lo siguiente. Este grupo, este colectivo que hemos tenido durante 3 sábados, 3 encuentros, tiene una profunda preocupación. La preocupación se articula en la relación entre filosofía y educación. El caso de México, tú lo conoces bien porque eres un promotor, defensor de la filosofía y su lugar en las aulas. Pero nuestra realidad no es la realidad de América Latina. Todos quisiéramos, como aquí lo presentó hace 2 semanas un colega Abdón boliviano, todos quisiéramos poder enseñar en las aulas la filosofía de los pueblos originarios y que el currículum esté construido con los temas problemas. Pero no, esa no es nuestra realidad. La realidad es que en Argentina, que en Chile, que en Perú, que en Uruguay, la realidad es que la filosofía no solo está ninguneada, sino que los sistemas educativos están marcados por lógicas de diseño curricular, por progresiones, por las llamadas competencias. En tu lectura, Gabriel, sí con la experiencia mexicana, pero más allá de la experiencia mexicana. ¿Por qué más allá de la experiencia mexicana? Porque en el caso de México, el mal gobierno de Andrés Manuel López Obrador nos ha ninguneado a la comunidad filosófica, nos ha desconocido, no somos un intermediario para revertir lo que está pasando. En tu experiencia, ¿qué tendríamos que hacer los filósofos, las filósofas, los colectivos, los educadores, las profesoras, los profesores en América Latina? ¿Qué tendríamos que hacer para revertir esta educación de corte neoliberal, llámesele como se le llame, y que en nuestras aulas haya el humanismo chileno, el humanismo mexicano, el humanismo peruano? ¿Cómo revertir esto, Gabriel? Desde tu propia lectura, a partir de tu propia experiencia. Bueno, planteas varias cosas, varios aspectos, ¿no? Y a ver, voy a ir viendo esta afirmación del mal gobierno de López Obrador, no la aceptaría yo completamente, ¿no? O sea, yo pienso que López Obrador eh, le paró el neoliberalismo, de alguna manera. O sea, los anteriores presidentes habían venido vendiendo al país. Desde Salinas de Gortari, hizo el Tratado de Libre Comercio, lo vendió a los Estados Unidos, luego siguió Cedillo, vendió los ferrocarriles y luego se volvió asesor de los ferrocarriles, y luego vinieron todos los demás que han hecho. El último presidente, antes de López Obrador, quiso venderles, o sea, aprobó la ley para venderles el petróleo, o sea, ya la explotación del petróleo. Entonces, yo creo que por un lado, para ser justos, digamos, se ha detenido ese proceso neoliberal. Pero si un proceso tiene 30 años, como ha ocurrido con nosotros, pues no está fácil transformar las cosas. Ahora, eso por un lado. Entonces yo tendría otra opinión respecto de López Obrador, ¿no? Ahora, pero en el caso concreto de la reforma de la educación media superior, ahí se, se ha cometido un enorme error. Un enorme error porque en la conducción de la reforma se la dieron a un neoliberal. Y ese neoliberal disfrazado, pues hizo toda una serie de cambios que ustedes han explicado aquí, con los cuales yo estoy de acuerdo, que una crítica a esa forma, a esa reforma. O sea, esa reforma no corresponde
a lo que se prometió, que era la transformación de las conciencias de los estudiantes o la transformación de la educación. Entonces yo diría, yo situaría en ese punto. Ahora, hay otro punto, que es el punto que planteas tú, y que es el hecho de dividir, digamos, la filosofía por países. Y yo creo que los países comparten muchas cosas. Los países, México comparte mucho con Latinoamérica, a pesar de que Salinas quiso convertirnos en Norteamérica, crear una identidad distinta. Nosotros somos latinoamericanos y compartimos con Latinoamérica muchas características. Ahora, en Latinoamérica existen varios temas, ¿no? Entonces, yo creo que lo que tendríamos que hacer es pensar a Latinoamérica. En México se ha cometido en muchas de las escuelas de filosofía el error de no estudiar a la filosofía latinoamericana. Acabo de, por ejemplo, de mencionar a Salazar Bondi, ¿no? O podemos mencionar a Mariátegui, o podemos mencionar a Martí, o tantos pensadores o filósofos, ¿no? Arturo Ernest Roy en Argentina, etcétera. Que yo creo que la filosofía latinoamericana debe ser bien conocida, pero como hay una tendencia aquí con el Tratado de Libre Comercio a depender económicamente de los Estados Unidos, pues entonces se ha divorciado, digamos, esa conciencia de Latinoamérica, que yo creo que ahora tiene que volver. O sea, nuestra idea es volver a tratar. Ahora, existen, como digo, yo estoy pensando aquí, por ejemplo, en un Hegel. Hegel se pretende universal. Sin embargo, Hegel trata de responder a los problemas de su tiempo. En su tiempo había el paso él vio la Revolución Francesa y vio el paso de la monarquía a la república, o el paso en Inglaterra de la monarquía a la monarquía constitucionalista. Y en su filosofía en derecho trata de explicar o trata de proponer una solución a los problemas que le ocupaban a la filosofía política de aquel periodo. Entonces, yo pienso que aquí podemos también hacer lo mismo. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Cómo debemos de pensar? ¿Qué es lo que nos une a los latinoamericanos? ¿Y cómo podemos resolver esos problemas? ¿No? Como serían justamente el colonialismo, que nos afecta a todos. Entonces hay que explicarlos y hay que iniciar un proceso de descolonización. O el problema que tú planteas, que no es de todos los países, pero que sí afecta muy fuertemente, por ejemplo, a Perú, a Bolivia, a México, a Guatemala, todo este sector, en donde hay un sector de pueblos originarios indígenas muy importante, que no lo hay específicamente en otras partes, aunque existen, digamos, pueblos originarios también, digamos, la presencia no es tan fuerte como lo tenemos nosotros en nuestros países. Entonces aquí hay un problema que es necesario tratar, que no depende de nacionalidades, depende de problemáticas. Tenemos varios problemas aquí, ¿no? Que debemos de tratar. Un autor que tú conoces muy bien porque hiciste todo un número especial es el finado filósofo Luis Villoro, que en su último libro, ¿no? Sobre los problemas por venir, los 3 grandes problemas por venir, Villoro habla de 3 grandes problemas. Uno, el multiculturalismo. Eso afecta a todo el mundo, no solo a América, sino a muchas partes.
el multiculturalismo. La democracia, ¿cómo definir y en qué sentido? Villoro hace una crítica muy fuerte a la democracia representativa liberal. Eso lo podemos compartir mucho, pero ¿qué alternativa podemos tener? Él ahí explora una idea de la republicanismo crítico. Y luego también habla de la injusticia. ¿Qué es lo que no podemos aceptar porque es completamente injusto? No tanto de una teoría de la justicia, que se ha hablado mucho desde hace mucho tiempo, sino que qué es lo que no podemos aceptar como injusto. Pues eso es algo que nos afecta a toda América Latina. Entonces yo no creo que haya problemáticas que estén, digamos, circunscritas a la nación, ¿no? Aunque el problema de la identidad nacional también es importante, pero en general creo que hay otros problemas que nos afectan a todos. Digamos, esta sería una respuesta a tus propuestas, a tus preguntas. De acuerdo. Si te parece, Gabriel, un poco para que podamos dialogar con la comunidad que está aquí, les pido a quienes están en la sala, mis compañeros, profesor Víctor, Romina, Sara, Paula, y también Mario, por supuesto, y Pedro, si quieren levantar su mano virtual o física, y hacemos una ronda de un par de intervenciones, y mientras levantan la mano para generar un orden, leo dos o tres comentarios que están en Facebook. Dejaré el comentario de César Mendoza para leerlos globalmente, porque son varios. Los leeré después en una segunda ronda. Germán Rodríguez, felicidades al maestro Gabriel Lozano. Carito de la Rosa nos pone ahí, Diego Segarra, no sé, Jairo Jesús Fernández Torres, todo ser existencial piensa y razona de acuerdo a su naturaleza o existencia. Determina opinión de mi filosofía. Si les parece, vamos teniendo algunas intervenciones a partir de los que están aquí. En primer lugar, levantó la mano el maestro Víctor y posteriormente el colega mexicano Pedro Corso. Adelante, maestro Víctor. Gracias, Héctor. Sí, maestro, ¿qué tal? ¿Se me escucha bien? Sí, Sí, claro. ¿no? Sino que por acá, por mi asentamiento humano, hay un poquito de ruido siempre. Pero bueno. No, bien. Maestro, usted ha explicado muy bien, ¿no? Que la filosofía ha sido prácticamente como un instrumento, ¿no? De poder, ¿no? Entonces, ya por unos o por otros. Y particularmente yo comparto eso, ¿no? En ese sentido, ¿no cree que en esta lucha por que regrese la filosofía, si ha sido eliminada, si, o en todo caso que no sea desfigurada, ¿no? Que no sea diluida? ¿No cree que no vamos a estar todos? Particularmente yo pienso que no vamos a estar todos. ¿Por qué? Porque usted mismo, si bien a grandes rasgos lo ha planteado, pero en la historia pues ha servido la filosofía como un instrumento, ¿no? Entonces, y si va a volver, y como por ejemplo acá en el Perú, no está como curso, pero se enseña, digamos, algunos temas, son algunos esos temas de filosofía que se enseñan en el colegio para justamente validar el estado de cosas, ¿no? Y los filósofos peruanos, ¿no? Están de acuerdo, o en todo caso una parte de filósofos peruanos están de acuerdo. Han trabajado en el ministerio, ¿no? Han aplaudido el enfoque por competencias, por ejemplo, Luis Piscoya, Juan Abugataz, ¿no? Zenón de Paz. Entonces, son filósofos peruanos que han aplaudido, ¿no? Y es que nuestra lógica, por ejemplo, al menos acá en Perú, de nuestra clase dominante, por ejemplo, ¿no? Uno
dijo, y que obviamente también no estoy de acuerdo que hay una persecución política, pero por ejemplo, el discurso que cuando fue a Estados Unidos dijo América para los americanos, y usted ya sabe qué significa. De repente cuando lo dije, él lo dijo, de repente no sabía, pero bueno, ese es uno. Y otro presidente dijo, cuando estaba en Estados Unidos, dijo que los países latinoamericanos son como el perro faldero, ¿no? O sea, no le generan preocupación a Estados Unidos. O sea, con esa mentalidad, en el Perú, por ejemplo, estamos, ¿no? Y que tiene sus filósofos que lo sustentan y aplauden, ¿no? Desde en la universidad, ¿no? Y también y validan lo que es la enseñanza pública, así también como otros intelectuales, ¿no? Pero yo me refiero a los filósofos, ¿no? Que al menos los conozco. Entonces, pero como usted dice, ¿no? Así como hay algunos que aplauden por un plato de lentejas, ¿no? Hay otros que van a reaccionar, ¿no? Y al menos nosotros tratamos de poner nuestro granito de arena desde lo que podamos, ¿no? Ahora, en ese sentido, eh, así también en el mundo, ¿no? El hecho de que nos juntemos por azar y por necesidad también, ¿no? Que no estoy tan de acuerdo particularmente de esa visión de hacer a la filosofía, no ver los problemas, eh, digamos, peruanos, bolivianos. Por un lado, puede tener dos interpretaciones, y una interpretación es que nos desligue del europeo, ¿no? De lo occidental, y ver lo positivo que han desarrollado la cultura occidental, ¿no? Como yo estoy más con lo que dijo la maestra anterior, ¿no? Asimilar, ¿no? Digerir y que nos sirva para poder entender mejor nuestra realidad, ¿no? Peruana, boliviana, de donde seamos, ¿no? Entonces, porque con esa lógica, pienso, de colonial, nos quieren dividir, ¿no? Entonces, para no utilizar herramientas, ¿no? Occidentales que pueden ayudarnos a entender la lógica que estamos pasando, porque esta lógica que estamos pasando, pues no es ajena a la problemática mexicana, a la problemática boliviana, argentina, ¿no? Tiene sus particularidades, pero el problema educativo eh, es, digamos, mundial, porque el Banco Mundial, la OCDE y otros organismos internacionales, prácticamente difunden e imponen ahí donde pueden este tipo de educación, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo ve la idea digamos, concuerdo, ¿no? Digamos, qué es lo común, qué es lo que nos une, ¿no? Cómo es que debemos pensar, ¿no? Esa idea digamos, de ver las coincidencias, ¿no? Frente a una problemática, yo pienso de que a pesar de las diferencias, ¿no? Ideológicas, a pesar de las diferencias ideológicas, pero solamente nos vamos a unir aquellos que tenemos algo en común y sobre todo seamos críticos a lo existente, ¿no cree? ¿Qué le parece? Bueno, yo creo que yo estoy de acuerdo que en primer lugar, Gabriel, sí. si te parece, escuchamos la intervención de Pedro y Ah, después, ¿te parece? Respondes sí, globalmente. está bien. Como sí. Adelante, Pedro. Sí, gracias. Un saludo, Héctor, compañeros todos que están conectados por este medio. Desde la Ciudad de México, con mucho aprecio para todos ustedes. Yo creo, compañeros, que hay una famosa carta que le escribe Albert Einstein a Sigmund Freud, en la cual le pregunta, ¿por qué los seres humanos nos matamos entre nosotros mismos? Le dice, ¿por qué las guerras, Freud? Entonces, la respuesta de Freud es muy interesante, muy amplia. Y hay un momento en el cual dice que la unión hace la fuerza, ya sea para luchar en contra del macho alfa, o ya sea en contra de lo que sería un Estado aliado del neoliberalismo, aliado del capitalismo despiadado, inhumano, que está al servicio con todo su, como podría decir,
Althusser, con todos sus aparatos ideológicos y con todos sus aparatos represivos de Estado, a favor del gran capital. Somos, decía un amigo, Juan Monroy, nosotros somos fuente de recursos naturales y mano de obra barata. Es decir, eso somos para ellos. Quieren nuestros recursos y quieren pagar una bicoca por el trabajo que se realiza para transformar la realidad. Yo creo, compañeros, y esa es mi propuesta, y le pregunto a Gabriel que qué le parece, yo creo que nos debemos unir. Unirnos a nivel país, no sé, ahorita cuántos países estemos en esta reunión. Por lo que alcanzo a ver, estoy hablando de que estamos Chile, está Perú y creo que está México. No sé si hay alguien más. Entonces yo propondría que este tipo de reuniones continuaran y que nos comprometiéramos en una posterior reunión, y esta es mi propuesta, fijáramos los parámetros para hablar en una sesión o en dos o en tres, en las reuniones que sean necesarias, de lo que es un diagnóstico de la filosofía en cada uno de los países. Yo puse unas cuestiones como muy específicas, que espero que al rato lo puedas leer, Héctor. En uno de mis comentarios que puse en el chat, yo puse que aquí en México están el gobierno federal en educación media superior, o sea, el bachillerato, están proponiendo eliminar las disciplinas. Se eliminaría la lógica, la ética y demás. Y hay una serie de cosas que requieren un poco más de espacio para poderlo explicar. En lugar de las disciplinas, ¿qué están proponiendo? Los famosos, para nosotros ya son famosos, campos formativos, ¿no? Pero eso requiere un poco de más tiempo para poderlo explicar y sería en una reunión posterior. La pregunta concreta, Gabriel, es, ¿qué opinas de que nos sigamos reuniendo y que nos vayamos preparando para ver cuál es el estado de la filosofía en cada uno de nuestros países? Muchas gracias y felicidades a todos. Gracias, Pedro. Ahora sí, Gabriel. Bueno, a ver, bueno, el maestro Víctor nos ha planteado varios puntos, pero digamos, en primer lugar me referiré a que siempre ha habido o siempre hay ciertos filósofos que están de acuerdo con el poder y otros que no están. Entonces, ahí hay una lucha, desde luego, pero creo yo que la idea de reivindicar la filosofía como parte de la educación puede reunir a muchos, ¿no? Lo que va a dividir es cuando ya se empiece a tratar de contenidos. Allí sí ya puede haber debate, pero en general luchar porque la filosofía se mantenga como parte de la educación, creo yo que sí puede unir no solo a gente de filosofía, sino a gente también de otras disciplinas. Y entonces yo creo que ahí es la campaña que tenemos que hacer, ¿no? ¿Por qué es importante la filosofía en la educación? Tanto en la educación formal como en la educación pública. Entonces ahí hay una lucha que dar. Ahora, esa lucha debe tener presente de que estamos nosotros frente a un mecanismo muy grande, ¿no? Pero la filosofía siempre ha sido así. En la historia, si nosotros revisamos la historia, los filósofos han sido críticos y no se han parado en reflexionar, y esa reflexión queda para la historia. Así que, pues realmente seguir la lucha y hacerla en forma creativa, hay que hacerla, independientemente de que haya filósofos que estén muy de acuerdo con el poder y se beneficien de ello, ¿no? Estoy poniendo
pues, puedo poner varios ejemplos, ¿no? Tenemos el ejemplo de Karel Kosik, autor extraordinario de Dialéctica de lo Concreto, que primero estuvo en contra de los stalinistas en Checoslovaquia, entonces ya lo quitaron de ser profesor. Luego hubo la revolución de Terciopelo y lo metieron otra vez, pero luego fue crítico y lo volvieron a sacar. En fin, pero sus obras permanecen. Así que, pues francamente, la filosofía va a permanecer siempre que se mantenga como un discurso crítico. Bueno, por el lado, así que ahí hay una batalla que dar, la daremos. Nosotros la hemos dado. Nosotros, por ejemplo, cuando quitaron las disciplinas filosóficas y nosotros reivindicamos las disciplinas y todavía hubo gente que estaba de acuerdo con el gobierno de que las quitaran, que son de gente de filosofía. Francamente, desde luego que nosotros finalmente vencimos. Entonces, ese es un punto. Ahora, el otro punto es el asunto de hacer una filosofía, si mal no entendí, digamos, autóctona o indígena, separando y eliminando las tradiciones filosóficas europeas, por ejemplo, ¿no? Que pasa un poco eso. Yo cuando hice una conferencia en Bolivia, hubo ese fenómeno de que aquí no queremos nada de los europeos, aquí nosotros con nuestra propia filosofía nos basta. Bueno, yo pienso que no, yo pienso que hay un problema allí, yo pienso que necesitamos toda la filosofía, no solo la europea, la asiática, la africana, todas las filosofías que haya pueden ser utilizadas para poder reflexionar, incluyendo la filosofía indígena, reflexionar. Lo que ocurre, pienso yo, ahí hay un problema de fondo bastante complejo, que es el problema de que aquí no hubo una integración. Esto lo plantea Leopoldo Sea, por cierto. No hubo una integración entre la filosofía europea y la indígena, porque se consideraba que los indígenas ni eran filósofos ni eran nada. Por lo tanto, la cultura no podía relacionarse creativamente con la que encontraron. Entonces, esa falta de fusión entre las dos culturas, como ocurrió, por ejemplo, con la romana, que el Imperio Romano llegaba y no imponía, sino que se mezclaba con las concepciones de los pueblos que iba dominando. Entonces, ese es un problema que tenemos nosotros. Pero bueno, en fin, eso sale de la cuestión. Entonces, yo creo que debemos de utilizar toda la filosofía, todas, y seguimos debatiendo, pero ¿para qué? Para analizar nuestros problemas y además para analizarlos creativamente, que esa es la gran dificultad. No podemos reducir los problemas de la realidad a esquemas ya. Yo conozco gente que estudia mucho a Foucault y estudia mucho a Kant y mucho a Hegel y quieren reducir la realidad al esquema de Hegel, de Kant y de Foucault. Y francamente, yo lo que creo es que es lo contrario. Lo que haya de Foucault que esté interesante, por ejemplo, que hay poderes en diferentes lugares, perfecto, yo lo tomo y lo analizo en mis circunstancias, pero yo no reduzco la realidad a una estructura que es absolutamente contrapuesta, ¿no? Entonces, por ese lado, sería una respuesta a lo planteado. Y por otro lado, en el caso de Pedro, plantea una cuestión que yo creo que es importante, es una tarea que tenemos a futuro. Creo que todos compartimos, en el caso concreto de las transformaciones de la educación, creo que estamos nosotros viviendo un fenómeno similar.
que allá se llama competencias o en México se llama transversalidades, es de alguna manera similar. Entonces necesitaríamos, digamos, una alternativa, una crítica a estas pedagogías que ya se ha hecho, que se tiene aquí. Y bueno, yo les recomiendo también el libro que publicamos, que se llama Educación por Competencias, lo idóneo, que es en el caso de José Alfredo Torres, hizo un excelente texto sobre la educación en competencias, más lo que se ha dicho aquí, creo que hay una crítica bastante buena al método de competencia. Y también se ha hecho en el grupo nuestro ahí en CONADEFI, ha hecho una excelente propuesta sobre la crítica a la educación media superior. Entonces, eso de alguna manera está avanzado. Podríamos compartirlo entre todos y ver de qué manera compartimos una idea general de estar. ¿Cuál es nuestra crítica al método de competencia? ¿En qué consiste? 1. 2. ¿Cuál es nuestra alternativa? Entonces es un motivo sería muy interesante escuchar opiniones. Perdón, creo que Sara quiere hablar, quiere intervenir. Termina, Gabriel, y termina tu intervención y ahorita le damos la palabra a Sara. Sí, ya terminé. Ok, entonces, Sara, si me permites, leo algunos comentarios que están en Facebook y te cedo la palabra para que podamos ir cerrando. Leeré 2 o 3 comentarios de César Mendoza, que está siguiendo esta conversación en Facebook. Dice César en su primer comentario, tal vez se tenga que trabajar en la divulgación filosófica y no somos los culpables, ahí concuerdo con el maestro. Además, la academia o las universidades, como bien se menciona, se hace filosofía profesional o universitaria. Muchas de las veces cuando se saca de ahí se hace opinología, de por sí la filosofía está desapareciendo. Ahora, sin sentido ni rigor, se va al carajo. Y se ha de conjugar la universidad, que en su mayoría son nacionales, México. Con la sociedad tenemos que ver nuestros problemas y circunstancias para de ahí poder arrojar conocimiento y también ser partícipes de una sociedad diferente o crítica. Ese es el primer comentario. Leo un segundo. ¿Quiénes son los que en su mayoría están en defensa de la filosofía? Los académicos y parte de la comunidad estudiantil que está en las universidades y prepas. Y tercer comentario de César. Se tiene que tener una postura cerca los eurocentrismos y poner los hijos en la historia. Supongo que hilos. México tiene la ventaja de tener mucha cultura prehispánica y tiene pueblos indígenas, con ellos lenguas y pensamientos con diferentes cosmovisiones. Muchos académicos renombrados hacen filosofía indígena, Villoro, Portilla, y no solo ellos, sino otros grupos académicos. Aquí en México se está incidiendo mucho en la identidad. ¿Qué es el mexicano? ¿Qué es la filosofía y el filósofo mexicano? Son algunos de los comentarios de César. Leeré 2 más, pero ahora de Brenda. Brenda Lara Marcus dice, sería genial armar una sugerencia latinoamericana para una malla curricular, un modelo en el que se tome en cuenta este cambio anticolonial necesario y que deje espacio para la filosofía de cada país. Una reunión a ese nivel para plantearla sería histórico. Brenda misma, en un segundo comentario, dice que se suma desde Guatemala. Saludos, Brenda. Y un último comentario de ella misma. Si no enseñamos lo que estamos tratando de descolonizar, no tendría sentido hablar de eurocentrismo y de colonización. El maestro tiene razón. La visión debe de ser general para saber qué es lo que está contrarrestando o identificar de qué hablamos cuando decimos dominación. Bueno, hay varios comentarios, tanto de César como de Brenda.
Sara, ¿quieres tomar la palabra para tu intervención? Sí, muchas gracias, Héctor. Muchas gracias por darme la posibilidad igual de hablar. Profesor Gabriel, siendo muy agradecida también con todo lo que usted nos ha entregado, me doy cuenta, yo no usted no lo conocía, así es que tengo mucho que leer, ya que está casi todo, yo creo, publicado en ese sitio que nos brindó, y también me encargaré de difundir como es debido su obra, porque así vamos sumando al ruedo, digamos, de la defensa de la filosofía y de las humanidades en general. Me gustaría hacer una pregunta relacionada justamente con la memoria y con la historia, sobre todo. La memoria en el sentido de que creo que dentro de las áreas de las humanidades, la asignatura que en conjunto con la filosofía es hermana, pues creo yo, es la historia. Y la historia que se nos cuenta en los colegios también está muy distorsionada y pasada por las cribas, digámoslo así, del poder y de lo que quieren que nosotros aprendamos como estudiantes. En tal sentido, me gustaría preguntarle, y esto es como iniciando un diálogo que espero sea más fecundo en el futuro, ¿cuál es su lectura personal de la revolución haitiana de Toussaint Louverture? Porque me parece que, por lo que he estado indagando estos últimos años, también hay ahí una forma de entender nuestra propia comprensión de identidad o no identidad latinoamericana, ya que muchas veces ahora mismo estábamos conversando respecto a la migración, respecto a lo indígena, también está el elemento africano, como usted bien decía, y donde todas las filosofías tengan cabida. Y entonces me parece, a mí en lo personal, que ya desde Marx, ¿cierto? Cuando habla de la acumulación originaria y de la modernidad y cómo la esclavitud de personas fue necesaria para la acumulación originaria de capital, es decir, fue necesario esclavizar gente, matar gente, vender personas humanas en pos de poder tener el desarrollo del capitalismo industrial, donde Inglaterra va a llevar la delantera durante el siglo XIX, bueno, todas esas cosas ya más o menos se saben. Simplemente me gustaría saber su opinión respecto a cómo leemos nuestra historia, porque creo que nosotros somos más franceses, por decirlo así, en Chile, como que sabemos mucho más de la Revolución Francesa que de la Revolución Haitiana, y a la vista del profesor Eduardo Brunner, que es un profesor argentino, sociólogo, habla de un concepto que se llama la contramodernidad, que para él ni siquiera estaría consumada la modernidad todavía, sería como algo que estamos hablando todo del posmodernismo y no sé qué, pero ni siquiera él se cuestiona lo de la modernidad. Bajo ese marco le pregunto a usted, con todas las ganas de escucharlo, y muchas gracias por esta instancia. Ahora sí, Gabriel, adelante. Gracias, Sí, Sara. bueno, según escuché una primera pregunta ahí, parece que estaba en contra de de la divulgación de la filosofía, creo. Una primera intervención por ahí, no sé quién. No, César lo que dice es que, voy a parafrasear, interpretar, lo que dice es que no estaría de acuerdo con esta afirmación que hice de que hay que decolonizar la filosofía y esta idea que presenté de que la filosofía tiene que hacerse también fuera de las universidades. Eso es opinología, él dice. Ajá. Bueno, ojalá y la filosofía se hiciera fuera de las universidades, porque ojalá y hubiera filósofos también, que no necesariamente tienen que ser opinólogos, puede ser un buen filósofo, pero que un gran filósofo. Es más, eh, lo que ha ocurrido en la filosofía es que muchas veces mucha gente que no está metida en el esquema de la universidad piensa mucho más libremente y puede ser utilizable sus reflexiones. Pero claro, la filosofía tiene sus estructuras
sus formas y es necesario profundizar en ellas. Pero lo que se da es una contradicción entre lo que lo que se estudia en la universidad y lo que realmente es, en lo que, cómo influye en la realidad. Esa es una contradicción, porque en las universidades muchas veces se estudia quién fue Aristóteles, quién fue Platón, etcétera, pero no se estudia cómo es que la filosofía está incidiendo en los momentos históricos concretos de nuestra América, ¿no? Y de nuestra realidad histórica. Ahora, sobre lo que planteaba la maestra Sara, que es muy interesante, que tiene varios aspectos. Uno, yo quiero decirle que no se ha hecho en México una historia de la filosofía verdaderamente construida, profesionalmente hecha. No se ha hecho. Y creo que no se ha hecho tampoco una historia de la filosofía latinoamericana. Entonces, yo creo que hay una labor pendiente que debería de ser, porque justamente la historia y la filosofía pues están interrelacionadas, es importante, ¿no? Por un lado. Entonces, por otro lado, desde luego que los pueblos que estamos constituidos no solo, obviamente, por pueblos originarios y españoles que a su vez son de diferentes lugares, ¿no? Porque España es muy diversa, ¿no? También, y subió 800 años de colonia, ¿no? De, de los árabes, ¿no? Entonces, lo que tenemos es una mixtura, pero es fundamental, yo pienso, la zona negra poblada, y Haití y la Dominicana y parte de México y parte de Colombia. En México, pues, tenemos una influencia negra importantísima. Entonces, y es también es muy importante que se incorpore el análisis del pensamiento filosófico latinoamericano con esa herencia haitiana, ¿no? Yo conocí a dos grandes aquí en México, el Gerard Pierre Charles, que fue un gran dirigente haitiano, y su esposa Susi Castro, también historiadora, que hicieron una labor muy importante, pero desgraciadamente en Haití hay una terrible situación que no permitió vivir, no los permitió vivir. Pero ellos creían que en un momento dado habría una recuperación de Haití. Pero Haití es fundamental. Haití, la Dominicana, todas las Antillas, todo esto en la construcción de una identidad latinoamericana y de una historia. Nuestra historia tiene que estar presente. Haití es lo que podría decir por lo pronto, pero es importante esto. Y también es importante, pues, estas distinciones que hay en los diferentes países, ¿no? Diferentes formas, que estas reuniones nos permiten más o menos ver cuáles son las problemáticas que están planteando. Esa es una próxima reunión, tal vez, que habría que ver qué es lo que se está planteando ahorita en Chile, cuál es la problemática que les está interesando. Y nosotros podríamos hablar cuál es la problemática que nos está interesando aquí en México y ver qué identidades hay, qué características hay. Porque aquí, por ejemplo, hubo un periodo en el cual se habló de posmodernidad y ahorita ya no habla nadie de posmodernidad. Fue como una especie de ola que pasó. Y ahorita hay otro, el fenómeno muy importante es el feminismo. Entonces, aquí hay un tema que no solo es latinoamericano, que es mundial, es la reivindicación de los derechos de la mujer y sobre todo de las filósofas. Que nosotros tenemos una enciclopedia
de la filosofía mexicana, en donde hemos incorporado a muchas mujeres y reivindicado, porque es necesario que incluso las propias mujeres reivindiquen a sus filósofas, que es lo que les decía, compañeras, ustedes hagan trabajos y los publicamos para reivindicar la filosofía femenina, o sea, qué es lo que han dicho, ¿no? Nosotros aquí tenemos a Rosario Castellanos, tenemos otras. Entonces no sé en qué momento esté la filosofía feminista allá en Chile. No sé hasta qué punto. Aquí está importante la influencia. Sí, no, en Chile por supuesto que sí. De hecho, el año 2018, se llama el mayo 18, se hicieron tomas en las universidades, fuimos a leer poesía, no tuvimos que leer poesía. Se ha hecho, yo creo que dentro del estallido social o del mal llamado estallido social, porque fue una revuelta popular que se generó a partir de 20 años, con marchas muy chiquititas en los inicios del 2000 hasta llegar ahora. Por supuesto que hay un influjo del feminismo y de las ideas del feminismo en la revuelta social de octubre. Y a la vez la lectura de, claro, de Federici, de Butler, de María Lugones de acá de Argentina, Rita Segato, Marcela Lagarde de México, se habla mucho también de la ciudad de Juárez, Chihuahua, de la violencia contra la mujer, cómo se acuña en México el concepto de feminicidio, que es como una forma legal, pero como a partir del genocidio, porque en el fondo el Estado el que se hace parte de la criminalidad en contra de la mujer. Por supuesto, profesor, sí. En Chile es muy candente el tema de las mujeres que independientes si hay lecturas o no, hay personas que es un movimiento feminista. Otra cosa es ser teórica y leer a rajatabla todos los textos feministas, y otra cosa es adherir al movimiento, que como tal es muy diverso. Sí. Sí, me parece muy bueno esto, es muy importante, pero también es importante hacer una reflexión filosófica sobre eso, ¿no? También es importante ver, para que no haya también esa dependencia teórica que hay también acá, de que se habla de filósofos, pero los filósofos son los europeos, o de filósofas y filósofas son las norteamericanas, las italianas o las francesas, ¿no? ¿Y en qué sentido puede haber aquí también una reflexión filosófica propia? Ese es nuestro gran El gran desafío. reto, ¿no? Sí, Bueno. solamente para redondear la idea que me la dejó un poco boteando el profe, creo que hay un problema lógico, por ejemplo, con la sinécdoque que se da entre la parte y el todo. El feminismo lo que alega en el fondo, y no solamente el feminismo, sino también yo creo que el reconocimiento de los pueblos originarios, de las disidencias sexuales, de los pueblos migrantes, es que el hombre blanco europeo con poder adquisitivo se toma como que él es el universal. Entonces el universal somos nosotros, los europeos. Y ustedes, que son todos nosotros, todos los demás, no caben, o se supone que estamos incluyéndolos, pero en realidad no es así. Entonces creo que con el feminismo pasa exactamente lo mismo. Y haciendo una particularización muy como singular, la Constitución chilena, que se perdió, digámoslo así, la bella Constitución, creo que fue en parte porque las peleas por la identidad y el reconocimiento a los Honneth, de Axel Honneth, la teoría por el reconocimiento, se diluyó en muchas peleas chicas, por decirlo así, y quizás no se debería haber apostado a tanta diversidad, y esto quizá, bueno, es una opinión muy personal, y apostar a la gran desigualdad o la gran opresión, la más grande, que creo que sigue siendo la económica. Ahí está
Lo otro, obviamente que es importante, yo no digo que no exista la violencia contra la mujer, que no existan políticas, por ejemplo, migratorias en Chile, que deberían estar actualizadas, y es una gran mentira lo que se dice en Chile, que los haitianos, mucha gente haitiana fue incluso engañada para ir a Chile, etcétera. Pero más allá de eso, creo yo que hay una gran desigualdad que se podría haber consolidado con una constitución con menos petitorio, por decirlo así, y mucho más escueta, pero donde el Estado sea realmente un Estado social y asegure los derechos sociales de las personas. Esto quería decir, profe, que ahí como que quedé como lo que usted decía que había que ver. Muchas gracias, sí, muy bien. Gracias por la precisión, Sara. Propongo que si están de acuerdo, compañeras, compañeros, podamos ir cerrando. Leeré una última intervención de César Mendoza y después propondré si tendríamos alguna breve intervención de cierre. Paula, Víctor, ya Romina levantó la mano, sí, para que al final le pidamos a Gabriel que pueda concluir, cerrar este ejercicio. Leo entonces el último comentario que está en Facebook de César Mendoza. Pues lea los comentarios, profesor. Esa es la postura, la de negar y cancelar el pensamiento europeo. Aquí estoy leyendo. Otra vez hay un recelo e ignorancia por una visión cerrada. Son lo mismo que lo que quieren eliminar al ver así a la filosofía la utilizan. Hagan filosofía desde sus circunstancias y perspectivas y con ello desde sus problemas como sociedad. Argentina no es Chile, México es muchos Méxicos, pero claro que también hay puntos de encuentro en cuanto a lo educativo. Bueno, ahí estoy leyendo el compañero que disiente de mi opinión. Y leo el último comentario que hace. Es un gusto de verdad, muchas gracias. Esta transmisión me hizo ver que en México estamos haciendo filosofía, si bien no hay perfección, sí está en el camino. Me entraña, hermanos latinoamericanos, que ustedes, siendo letrados y políticos, no estén incidiendo en lo filosófico, pero desde su perspectiva y circunstancia. Pero igual nosotros estamos muy alejados de América Latina y muy cerca del norte, no vemos las cosas iguales. Traen más fuerte ustedes lo de colonial y eurocentrista aquí en México. Pienso, se está viendo más o se quiere hacer filosofía, nos urge hacer filosofía. Bueno, he leído el posicionamiento del compañero César Mendoza. Si les parece, vamos haciendo intervenciones. En primer lugar, Romina, y después, si Víctor y la misma Sara, Paula, quieren decir una palabra, cerramos el ejercicio con una última intervención de Gabriel. Adelante, Romina. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, súper interesante todo lo que está pasando en este conversatorio. Bueno, en principio, apreciar mi gusto por el señor Gabriel Vargas Lozano, que no lo conocía. Bueno, yo soy de Argentina, de Salta, Argentina, y me quedé pensando en algo que él mencionó, que usted mencionó un poco al pasar, pero que es un tema que vengo pensando de manera bastante reiterada desde hace unos años. Y esto tiene que ver con lo que usted señaló con respecto a la presencia de la filosofía en el medio, ¿no? Es decir, cómo la filosofía queda atrapada en los claustros universitarios y queda a partir de allí una suerte de brecha insalvable entre lo que se hace al interior de las universidades y lo que sucede socialmente. En ese sentido, me parece que es importante tener claro que la educación y fundamentalmente la enseñanza de la filosofía en el bachillerato o en el nivel medio o en la escuela secundaria, según cómo se lo denomine, creo que es el punto de encuentro más importante. Y quizá muchas veces sucede que al quedarse enclaustrados en las universidades, en general se pierde, ¿no?, esta dimensión práctica de la filosofía y del filosofar. Quienes hacemos filosofía y nos dedicamos a la enseñanza de la filosofía, además de investigar,
hacemos un diálogo constante con las teorías y las prácticas, independientemente de cuáles sean, porque en realidad, cuando nos dedicamos a estudiar la enseñanza de la filosofía, lo que hacemos es tomar cierta posición que tiene que ver con la posibilidad de hacer una filosofía desde el presente. Y aquí coincido con esa idea de que las particularidades o la idiosincrasia de cada país, de cada pueblo, de cada lugar, necesita revisar sus propias categorías o sus formas de pensamiento para poder pensar su aquí y su ahora, y para poder pensar en función de su historia, en función de sus procesos sociales, políticos, económicos. En función de eso, me parece que es interesante pensarlo desde ahí, sin la necesidad de hacer, digamos, algo muy diferente a lo que entendemos por filosofía, ¿no? Sino involucrarse quizás social y políticamente un poco más con este tipo de perspectiva. Ahora, en ese sentido, a mí me parece que estaría bien, digamos, pensar un poco más sobre esa idea. Quizás no todo el mundo coincide con que se pueda hacer filosofía del presente, no todo el mundo coincide con que seamos los filósofos o profesores filósofos e investigadores de tener cierto entrenamiento, por decirlo de algún modo, si se quiere, de poder identificar problemas allí donde aparentemente no los hay, ¿no? Empezar a desnaturalizar lo obvio, identificar, no sé, o problematizar la realidad cuando parece algo normal. Recién escuchaba con claridad la intervención de Sara y con el concepto de feminicidio o femicidio, como lo denominamos aquí. Bueno, matar mujeres o que las mujeres mueran en manos de varones, parejas o lo que fuere hace muchos siglos no era del orden de lo anormal, no tenía otro nombre. Ahora, ¿cómo es que esto pasa? Bueno, se tematiza, se cuestiona, las luchas sociales son importantes en el avance de este tipo de ideología, independientemente de que podamos decir estoy o no de acuerdo, ¿no? Yo simplemente estoy señalando cómo muchas veces pasan estas cuestiones, ¿no? Y un poco mencionando también a De la Cortina con su idea de aporofobia, la fobia al pobre, ¿no? La fobia al pobre que ella lo identifica a partir de un estado de cosas que se viene dando y le da un nombre, porque nombrar entifica, y en tanto que entifica, cobra presencia. Entonces, me parece muy oportuno el planteo que se ha hecho aquí, esto de poder interactuar e intercambiar, más allá de las diferencias que tengamos respecto de los países que cada cual pertenece, pero sí en estos puntos de encuentro, ¿no? Que todos coincidimos en que hay un avance de determinada ideología, de determinada política, que intenta invisibilizar la filosofía y que es momento de sentar presencia. Muchas gracias. Gracias a ti, Romina, por esta intervención y posicionamiento al mismo tiempo. Víctor, ¿quisieras tomar turno para un breve comentario y cerrar? Sí, más bien digamos, soy de la idea también del maestro, porque hay muchas cosas, no muchos temas. El maestro que intervino, no me acuerdo, de México, que es necesario más reuniones, ¿no? Más, de repente, invitar a otras personas, ¿no? Porque sabiendo, retomando a la maestra Araceli, sabiendo y reconociendo nuestras diferencias, ¿no? Digamos, sobrepesando, digamos, en qué nos une, podemos avanzar. Y como dijo, si no me equivoco, Hermes o otro maestro en las reuniones anteriores, aquello con la cual tenemos que luchar están más organizados y financiados que nosotros, ¿no? Nosotros de repente nos ponemos a pelear por una que otra categoría, por más que de las cosas que nos diferencian, que lo que nos une. Entonces, yo pienso de que hay muchas cosas por hacer
tenemos, digamos, yo lo veo así particularmente, ¿no? Y es más, algunos de nuestros invitados nos han emplazado como Cristian Laval, ¿no? Porque tenemos muchas cosas que hacer, ¿no? O sea, plantear una serie de cosas aparte de escribir, ¿no? Pero todo va a depender de cada uno, pues, ¿no? Y del papel que asuma, ¿no? Eh, como intelectual, ¿no? Y en ese sentido, para mí, mi compromiso, ¿no? De en la medida en que puedo contribuir a unirnos todos, ¿no? A pesar de que estamos de diferentes puntos de vista, de diferente óptica, pero hay se podría decir, un enemigo común, que es lo existente, ¿no? Y todo, ¿cuál es el fin? El fin obviamente es, y eso me di cuenta cuando estaba viendo la cuestión del problema de la filosofía, que es la humanidad, no hay otra, ¿no? No buscamos, al menos particularmente, no busco títulos, no busco reconocimientos, no busco otra cosa, sino que contribuir como muchos de ustedes lo están haciendo, ¿no? En poder esclarecer esta problemática, ¿no? Que no es única, no hay un montón como ustedes la han planteado. Eso es lo que tendría que decir, agradecer al maestro, pues, Gabriel, por su magistral exposición. Gracias, Víctor. Paula, no sé si quisieras tomar la palabra. Sara. Solo decir lo que estaba notando recién, que afortunadamente hay trabajo ya hecho, no es que vamos a partir de cero, sino que tenemos la conciencia ahora de que existimos y que si queremos hacer un trabajo, tiene que ser un trabajo como muy consistente en el sentido de que es una larga tarea, no es una cuestión que vamos a hacer un proyectito de 3 meses, porque nos van a pagar un poco de plata. Es algo que tiene que ver con pensar más allá de lo contingente y pensar como un poquito más a largo plazo. Y creo yo que también, como tú dices, Víctor, yo también estoy disponible para que nos reunamos y trabajar y conocer al profe, por ejemplo. Ha sido todo una maravilla, pero leerlo, no solamente porque también creo que hay una deshonestidad intelectual gigante en filosofía, que uno puede leer, no sé, como el prólogo de algo y como, sí, como decía Heidegger, no sé qué leíste tú de Heidegger. ¿Realmente leíste todo Heidegger o está diciendo como lo que dice en esta sección del libro? ¿Me entiendes? Entonces como que hay mucha, como, creo yo que eso. Muy contenta de estar acá y que me quedo con la gratitud de estar en este grupo y con las ganas de trabajar. Gracias, Sara. Paula. Hola. No, agradezco que me hayan permitido estar en este espacio. También me quedo con ganas de trabajar. Me voy con muchos aprendizajes. Y no tengo mucho más para decir porque me quedé como pensando en todo lo que se estuvo hablando hoy. Muchas gracias. De acuerdo. Muchas gracias. Pues dejaré que Gabriel diga su palabra en función de cerrar y después despediré el evento. Adelante, Gabriel. Sí, bueno, para mí ha sido muy interesante escucharlas y escucharlas, compañeros, porque me parece que estos intercambios son muy importantes. Se conocen diversas perspectivas y enriquece uno, enriquece. Así que felicidades a Víctor de que haya propiciado estas reuniones. Quiero decirles que nosotros estamos preparando un par de libros sobre la filosofía latinoamericana. Ya en otro momento tendré oportunidad de exponerles. Y estamos también preparando un coloquio que va a haber en 2024 en Roma, en el Congreso Mundial de Filosofía, que se va a celebrar, en donde vamos a organizar varias mesas sobre filosofía latinoamericana, porque en general en los congresos mundiales yo he participado como miembro del comité directivo y muchas cosas, como coordinador de secciones. Quiero decirles que en el Congreso Mundial
parece que la filosofía latinoamericana no existiera. Entonces, hay un problema grave. Parece que existe China, existe India y existen los Estados Unidos, y Europa, desde luego. Entonces, es necesario todavía reivindicar más. Necesitamos reivindicar la filosofía latinoamericana. Ahora, yo solamente quiero decir en forma muy resumida. Número uno, hay una enorme transformación. Estamos viviendo, como todo el mundo sabe, una enorme transformación, una revolución tecnológica muy profunda. Y por lo tanto, los filósofos deberíamos de estar pensando en esa transformación y sus consecuencias, ¿no? Yo creo que no hay otra disciplina más que la filosofía y las ciencias, apoyada por las ciencias naturales y sociales, pero la filosofía tiene disciplinas para pensar las consecuencias de estas revoluciones en que estamos. Entonces la filosofía no puede, por un lado. Por otro lado, tenemos una situación, el neoliberalismo el efecto del neoliberalismo ha sido una polarización de la riqueza y de la pobreza extremadamente grande. El neoliberalismo no cumplió la promesa de que privatizando todo iba a haber una mejoría en las condiciones de vida, y al contrario. Entonces, ¿cómo es posible frente a estos dos fenómenos? Podría citar más, pero ¿cómo es posible que respecto a la pobreza existente y respecto de la revolución tecnológica, el filósofo esté en su cubículo reflexionando sobre las calendas grecas? Yo creo que el filósofo debe reflexionar sobre los grandes problemas que nos ocupan y que nos preocupan. Por eso yo estoy de acuerdo completamente con Romina cuando dice hay que hacer una filosofía del presente. Claro que hay unos que quieren hacer una filosofía tal vez muy profunda, pues que la hagan, pero ¿dónde está? No, te la pasan toda la vida sin hacer, queriendo hacer esa filosofía, no hacen nada. Y además los grandes filósofos, a ver, adoran mucho a Habermas, pero Habermas saca un libro o un artículo cada 5 minutos sobre los problemas de Europa y los problemas inmediatos, sobre las revoluciones tecnológicas, etcétera. Chomsky también. O sea, los grandes filósofos no se dedican solo a temas profundamente ontológicos, que también son válidos, sino problemas inmediatos. Pero yo creo que en nuestra situación necesitamos hacer valer la filosofía reflexionando sobre nuestra realidad. Y en ese sentido, establecer un puente entre lo académico y lo social. La gente requiere respuestas. Hay que dárselas en la medida de lo posible, ¿sí? Si no se las damos, pues la gente con justa razón va a decir, pues esto no sirve para nada, que lo quiten, ¿no? Que lo quiten, que no sirven. Entonces, bueno, es también cosa yo creo que utilizar los mecanismos muy ricos de la filosofía para reflexionar sobre nuestra propia situación. Bueno, un poco así es la conclusión provisional a que llego por ahora. Pues muchas gracias, Gabriel, por este ejercicio, por este diálogo en representación de quienes estamos aquí, solo por que se me ha concedido el ejercicio de moderar. Agradecerte y por supuesto agradezco a quienes están en esta sala virtual, Víctor, quien ha organizado el ejercicio, mis compañeras Sara, que ayudó en la moderación anterior, y también, por supuesto, en la promoción, los flyers. Muchas gracias, por supuesto, gracias a Romina, a Paula, Mario, que estuvo en esta sala, a Pedro Corso. Gracias a quienes nos han seguido, a César Mendoza, María del Carmen, por supuesto, a Brenda, a Miller,
a quienes nos han seguido desde las redes sociales. Gabriel, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti, Héctor, también. Y Excelente tu moderación. Te vamos a contratar ya como moderador. bueno, ya veremos. Mientras tanto, lo que habría que decir es que el ejercicio que hemos tenido es en algún sentido una de las muchas inquietudes, intereses y preocupaciones del Observatorio Filosófico de México, donde participa Gabriel, del Observatorio Filosófico del Norte, donde participa su servidor, y del CONADEFI. En ese sentido, confirmar para la comunidad aquí presente que es nuestro interés, los colectivos mexicanos, de seguir este diálogo y de explorar reuniones futuras, justo como ha salido la propuesta del colega Pedro Corzo, quien está aquí, y parece que es una iniciativa que así sucederá. Pues sin más, buenas noches, saludos desde México, saludos en Chile, Argentina, Uruguay, Perú.